chiquicientíficos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Stephanie y esto es Chiquiciencia. El día de hoy nos encontramos con Marta Eugenia Santoyo. ¿Cómo estás, Marta? Es un gusto en conocerte. Ay, el mío es pero muy gustoso de estar contigo, Gaby, de haberte conocido, de estarte conociendo, perdón. Ujú. Igual, Marta, ¿nos puedes platicar un poco sobre ti? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿Y a qué te dedicas? Ay, pues mira, Gaby, yo estudié primero, fui a la universidad y estudié química, ¿sí? ¿Tú sabes lo que es la química, Gaby? No sé, Vanessa. Sí, ay, pues mira, la verdad es que no es fácil, es un poco complicada, pero es muy importante para la vida. Entonces yo fui a la universidad y estudié química y me recibí de química. Pero como me gusta mucho estudiar, Gaby, luego me fui fuera de mi ciudad a Monterrey. ¿Tú conoces Monterrey? No. No, bueno, pues Monterrey es una ciudad muy grande como México y allí en la Universidad de Monterrey fui a estudiar una maestría y un doctorado. ¿Qué es eso? Son estudios que se hacen después de salir de la universidad. Va a una universidad donde se estudian posgrados, que es una maestría y es un doctorado, y me especialicé en ser doctora en ciencias biomédicas. Fíjate, la palabra lo dice muy clarito. Biomédicas, biomedicina. Entonces, en ese posgrado que estudié, pues aprendí muchísimo, muchísimo. Y eso es a lo que me dedico. Un muy buen rato y toda la parte de mi vida me dediqué a dar clases, o sea, a ser docente y a ser investigadora. ¿Cómo ves? Me parece muy bien. Ujú. Marta, desde que eras niña, ¿siempre te gustó la ciencia y la lectura? Ay, ¿qué crees? Me encantaba la ciencia y la lectura desde que era niña, porque era, seguro como tú, muy curiosa, ¿sí? Era hiperactiva, me gustaba mucho saber y tuve la oportunidad, Gaby, ¿qué crees? Cuando yo estaba de tu edad, vivía en un rancho Uh, porque mi papá era ganadero. Entonces, mi casa pues estaba en el rancho. Entonces, desde niña, pues anduve en el campo y tuve la oportunidad de pasar muchas experiencias bonitas, porque me interesaba mucho saber de los animales, perseguía las hormigas, saber qué cargaban, cuánto tiempo duraban. A veces me ponía a investigar también a los sapos, a las ardillas. Entonces, pues eso es parte de la ciencia, ¿verdad? Y sí. bueno, y como también vivía en el rancho, pues tenía oportunidad de ponerme a leer muchos cuentos. Y pues me gustaba leer y ponerme ahí abajo de un árbol y me ponía a soñar y a imaginar en todas esas historias tan bonitas que había en los cuentos. ¿Cómo ves, Gaby? Me parece muy bien. ¿De pequeña realizabas alguna actividad cultural o deportiva? Ay, no, hombre, cuando estaba de tu edad, Gaby, ¿cuántos años tienes, Gaby? 10. 10. Pues fíjate, yo desde que, un poco más chica que tú, cuando estaba desde tercero de primaria, desde ahí me gustó muchísimo el teatro. Me gustaba declamar, me gustaba cantar, siempre estaba en el coro del colegio, siempre, siempre. Así es que cuando celebraba el Día de la Independencia, uy, rápidamente yo levantaba la mano porque quería participar diciendo una poesía. Y pues que va a haber una obra de teatro. Yo quiero participar porque me encantaba también el teatro. Entonces, desde niña me gusta mucho la música, el teatro y la poesía. Y con respecto a los deportes, pues como te comenté, viví en un rancho toda mi niñez y toda mi adolescencia. Y en el rancho, pues es una vida bien sana, Gaby. Todo el día me la pasaba en la bicicleta.
Hice mucho deporte, subía y bajaba en la bici, subía y bajaba en la bici. Y luego me iba al campo y nos montábamos a caballo y corríamos y me montaba a los burros y me subía a los cerros y pues hice mucho ejercicio porque la vida del campo es muy sana. ¿Cómo ves? Muy bien. Marta, ¿te acuerdas cuál fue el primer libro que leíste? Ay, ¿qué crees? Pues mira, yo desde tu edad leía muchos cuentos, pero cuando llegué a los 13 años, a los 14, que es la edad de la adolescencia, fue cuando me encontré con un libro que se llama El diario de Ana Frank, Gaby, que es un libro de una niña que se encontraban, es una historia pues un poco triste, porque era una niña que se encontraba encerrada con sus papás en un edificio porque había guerra. Y esa niña cogió un diario, una libreta y empezó a escribir todos los días lo que le pasaba. Hoy me levanté muy temprano y me sentía muy triste porque oí balas, Lili. Pero eso a mí me llamó mucho la atención porque eso me marcó la pauta que yo podía escribir mi propio diario, mi propia historia de mi vida como Ana Frank. Entonces, después de que leí ese libro, corrí rápido a la papelería, me compré un diario y a partir de ahí empecé a escribir. Hoy me levanté, me fui a montar a caballo, no me gustó la comida, me caí y todos los días escribía mi diario. Y cuando estaba triste, cogía mi diario, me ponía a repasar todo lo que había hecho todos los días. Y el diario era para mí como un amigo que me acompañó durante toda mi adolescencia. Ese fue mi primer libro que leí. Ojalá y tú cuando estés un poco más grande lo puedas leer y te acordarás de mí, Gaby. ¿Sale? Ah, muy bien. Sí. Marta, ¿por qué crees que a muchas personas no les gusta o se les hace aburrida la ciencia? Ay, pues mira, te voy a decir una cosa. Así como tú ahora te gusta divulgar la ciencia, lo mismito me pasó a mí. Debido a que mucha gente que le empiezas a hablar de ciencia, dicen, ¡ay, qué aburrido! ¡Ay, ¿de qué me estás hablando! ¡Ay, guácatelas! O te ponen cara de que, ¡ay, qué difícil está eso! ¿Por qué me hablas de ciencia? Debido a eso, yo me quedé pensando que cuando estuve en Monterrey estudiando tantas cosas tan difíciles, Gaby, a uno, cuando lo están formando en esa situación académica, lo enseñan a uno a juntarse con los investigadores, con tus compañeros de ahí de la clase, pero hablamos en términos muy complicados, Gaby, muy complicados, que solamente nosotros nos entendemos. Entonces, cuando yo empecé a tomar clases de teatro y les quería platicar a mis amigos qué hacía en la investigación, ellos me ponían la cara de aburridos. Entonces dije, la única manera de poder transmitirles el conocimiento de la ciencia es haciéndolo de manera sencilla. ¿Y cómo se hace? Pues siendo divulgadora de la ciencia. ¿Verdad que sí? Así entendemos la ciencia cuando lo hacemos de manera sencilla y la gente nos entiende, ¿verdad que sí, Gaby? Es por eso que me hice divulgadora de la ciencia. Y pues la gente se aburre porque no la entiende. Entonces nosotros como divulgadores de la ciencia debemos de explicar la ciencia, transmitir la ciencia de manera sencilla. Y de esa manera la gente se emociona porque nos entiende y además aprende, ¿verdad? Sí, Qué bueno que muy tú también ya cierto. lo sabes, Gaby. Desde tu punto de vista, la forma en que se enseña la ciencia y se fomenta la lectura en los niños, ¿es la correcta? Mira, yo te voy a explicar, Gaby, que yo he visitado muchas escuelas que son privadas y escuelas que son públicas, ¿sí? Me han invitado porque también cuento cuentos, tú lo sabes. Sí, Entonces, me han invitado como parte de fomento a la lectura. ¿Tú sabes lo que es fomentar la lectura, Gaby? sí, Es como que te inviten a contar cuentos, ¿verdad? sí. Entonces, fíjate que las escuelas
privadas, casi todas las escuelas inducen a los niños, los invitan a que se pongan a leer cuentos, historias, y eso les permite a los niños eh, crecer, aprender, ¿verdad? Cuando lees, eso significa que vas a aprender y vas a cultivarte y vas a soñar y imaginar cuando lees cuentos. Pero hay escuelas públicas donde en muchas escuelas de ese tipo no fomentan la lectura y los niños, pues, no están acostumbrados a leer, no están acostumbrados a sentarse a escuchar cuando uno les lee un cuento. Entonces, es muy importante que tanto las escuelas públicas como privadas se les fomente la lectura, porque es una manera que desde niños van a crecer en la cultura y en la educación. ¿Cómo ves, Gaby? Así es de que ponte y proponte a decirle a todos tus compañeros y amigos que se pongan a leer, porque leer enriquece mucho tu cultura y tu educación. ¿Sale? Vale. Marta, ¿qué te motivó a hacer cuentacuentos? Ay, ¿qué crees? Pues mira, yo desde niña, ¿te acuerdas que ya te comenté? Desde niña estoy enamorada del teatro, estoy enamorada de la música, ¿verdad? Y me encanta la narración oral. Desde que estoy de tu edad o más chica todavía. Entonces, como yo tengo mi trabajo en la escuela de medicina, un día invitaron a una cuentacuentos porque se iba a celebrar el Día del Maestro. Y esa cuentacuentos que se levanta y empieza a narrar un cuento. ¡Wow! Dije, esa soy yo, me encanta. Rápido fui con la cuentacuentos y le dije, invítame, yo quiero ser como tú. Y a partir de ese día, Gaby, inmediatamente me fui al Centro de las Artes de aquí de San Luis y me inscribí en talleres y cursos de teatro, de música, de narración oral. Y entonces me empecé a empapar y a estudiar cómo se hace todo eso. Y a partir de ahí me inicié como cuentacuentos. ¿Cómo ves? Muy bien. ¿Qué sientes al contar un cuento y divulgar la ciencia? Ay, pues seguramente que ya si me sigues en mis páginas de Facebook, has de escuchar mis cuentos, ¿verdad que sí? Sí. Y haz de cuenta que cuando yo estoy en el escenario y empiezo a contar un cuento, quiero que los niños y las personas que me están escuchando me pongan atención, quiero atrapar su atención para que siempre estén escuchando lo que yo les estoy contando. Para eso, pues me meto en la historia, me emociono, la vivo. Y de esa manera, la gente y los niños están felices cuando les cuento un cuento. Aparte, cuando cuento un cuento, utilizo los títeres que a los niños les encantan. Utilizo la música y canto y bailo con los niños y eso les gusta mucho. Entonces, eso es lo que hago cuando cuento cuentos. Y cuando divulgo la ciencia, pues tú ya lo sabes, cuando divulgo la ciencia lo hago en forma de teatro, Sí. como el teatro ese que dices de la abeja Tita, ¿verdad? Sí. Es una historia muy bonita. Pues así como esa historia de la abeja Tita, tengo otras muchas obras de teatro. Tengo una que se llama Salvando al Río, que es una historia de un pez que se llama María Marieta. Ese pececito vivía en un río que estaba el agua contaminada. Y la pobre de María Marieta se estaba muriendo y toda su familia porque estaba el agua contaminada. Entonces pidió ayuda a la doctora, a una doctora Marta, le pidió ayuda para que por favor la viniera a salvar del río y de esa agua contaminada. Entonces está bien bonita esa historia que se llama María Marieta o Salvando al Río. La voy a subir al YouTube
y es más, ya está en el YouTube, la puedes ahí meterte en La Ciencia en Escena y vas a ver esa historia. Es muy bonita porque se trata de que debemos de cuidar la agua de los ríos. Sí. En el agua de los ríos, Gaby, está el agua dulce. Esa agua dulce es el agua que nosotros bebemos y que utilizamos para lavar los trastes, para bañarnos, para preparar los alimentos. Si es agua, muchas veces el agua de esos ríos la canalizan y nos llega directamente a nuestros hogares, Gaby. Entonces, imagínate, si permitimos que el agua de los ríos se contamine, que tú abras la llave del fregadero y salga el agua toda mugrosa y contaminado, ¿qué vamos a hacer? Guácatelas. Entonces, esa historia de María Marieta se trata de que debemos de decirles a todas las personas de las poblaciones, a tu familia, a todos, que no contaminemos el agua, porque el agua es vida. Y si contaminamos el agua, pues ¿qué nos puede morir? Pues nos vamos a morir, porque ¿qué hacemos sin agua? ¿Verdad? Si no podemos vivir sin agua, Gaby. Y entonces esa historia de eso se trata. Y así como esa historia, tengo otras muchas de divulgación de la ciencia que cuando me veas los vas a aprender. Y luego platicamos a ver qué te parecieron. ¿Te parece, Gaby? Sí. ¿Cómo ves? Muy bien. Marta, ¿qué es La Ciencia en Escena? La Ciencia en la Escena es un grupo de teatro, ¿sí? Ese grupo de teatro, yo lo formé porque, te voy a decir por qué. Porque después de que anduve muchos años contando cuentos, que estudié teatro, que estudié música, que estudié baile, y que tuve ya muchas experiencias, entonces me di cuenta que era una cosa bien padre poder divulgar la ciencia, pero divulgarla en forma de teatro y narrando cuentos. Porque me he dado cuenta, Gaby, que los niños necesitan algo que los entretenga mucho, ¿verdad? Que llame mucho su atención para que puedan aprender. Y la ciencia, para no hacerla aburrida, lo hacemos en forma de teatro, como ya te dije. Siempre, Gaby, en los espectáculos que damos cuando nos invitan a los museos o a las escuelas, siempre, siempre, siempre damos el teatro, la obra de teatro, más aparte narramos un cuento de acuerdo a la temática. Por ejemplo, en la temática de la abeja Tita, yo narro un cuento que se llama Y se hizo la abeja, donde es un cuento que te va a ir diciendo cómo se cree que se formó una abeja. Entonces, les hago en cada evento, tanto hago el teatro como la narración de un cuento. Y eso les ha gustado muchísimo a los niños, porque hago las dos cosas, el teatro y el cuento, y aparte aprenden, y aparte se divierten, y aparte jugamos. Pero ¿qué crees? Te tengo otra sorpresa más, y que tú ya la sabes, que después de terminar el cuento y la narración, hago un taller, como el de los jabones de miel, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, pues eso les gusta mucho a los niños, el teatro, el cuento, más aparte hacemos un taller. El taller es de acuerdo a la temática que se hace. Por ejemplo, en la obra de teatro de Marieta, del agua contaminada, hacemos un taller donde hacemos tortugas en forma de macetas. Y está bien padre, haz de cuenta, hacemos una tortuga y le ponemos semillitas de pasto y todos los días los niños riegan su tortuga que hicieron y va saliendo todo el pasto. Es una tortuga maceta y eso es lo que hacemos en el taller de Salvando el Río, de esa obra de teatro. Entonces, pues está bien padre, ¿no? ¿Cómo ves? Está muy padre. Qué bueno. Marta, ¿para ti qué es la ciencia? Para mí, ¿qué es la ciencia? Uy, pues la ciencia es muy, pero muy importante. La ciencia la hacen los científicos. Y para que un científico haga ciencia, Gaby, necesita de ser curioso, de que le interese algo. Por ejemplo, si a mí me interesan estudiar sobre las hormigas, entonces yo voy a decir, ¡ay! ¿Cuántas hormigas hay en un hormiguero?
¿Cómo nacen las hormigas? ¿Qué hacen las hormigas? Entonces, cuando un científico quiere estudiar un tema, primero tiene que tener curiosidad y luego tiene que empezar a investigar y a estudiar todo eso que a él le causa curiosidad. Y va formando poco a poco todos tus estudios. Después de que hace eso, después tiene que poner una estrategia para poder llegar, primero hace una teoría y luego tiene que hacer experimentos para poder probar esa teoría que él considera que es cierta. Y luego que ya hace todo eso, entonces ya se publica todo lo que descubrió, ¿verdad? Eso es ciencia. Y Sí. los divulgadores de la ciencia nos encargamos de que ese estudio que hizo ese científico lo podamos transmitir a toda la población y a toda la ciudad, a toda la sociedad, perdón, a toda la población y a toda la sociedad. Pero eso lo tenemos que transmitir de forma sencilla, de forma lúdica, de forma clara, de tal manera que si el científico lo escribió muy, pero muy complicado, los divulgadores de la ciencia tenemos que explicarlo de manera sencilla para que todo el público no se entienda y no se aburra y se divierta y aprenda. Esa es la función de un divulgador de la ciencia. Gaby, ¿cómo ves? Muy bien. Uh-huh. Marta, ¿ha sido difícil como mujer tu carrera y como divulgadora de ciencia y cuentacuentos? Sí, sí, Gaby. Tú ahorita estás bien pequeñita, pero a ti ahorita, desde ahorita, te cuesta hacer las cosas, porque tienes que ser disciplinada, tienes que dedicarle tiempo, ¿verdad? Y todo eso cuesta. Entonces yo dentro de mi carrera y como divulgadora de la ciencia, le tengo que dedicar tiempo y mucho esfuerzo. Pero cuando te gusta lo que haces, uy, se te pasan las horas pegadas trabajando y no se te hace pesado. Y luego, aparte de eso, bueno, pues tienes que buscar la manera de que tú puedas relacionarte con la gente y que te contraten en los museos, en las escuelas, y pues también, eso también es difícil. Entonces, pues es difícil, pero es bien padre cuando ya estás en el escenario y poder transmitir, contar cuentos y transmitir la divulgación de la ciencia. ¿Alguna te? ¿Cómo ves, Gaby? Muy bien. Marta, si tuvieras un poder, ¿cuál sería y por qué? Si tuviera un qué, perdón. Un poder. Un poder. ¡Ay! Híjole, eso se llama magia, ¿verdad? Si yo pudiera, ay, un poder. mm, ¿Qué querría ser como la lámpara de Aladino? Pues a mí me gustaría muchísimo que pudiera yo tener la oportunidad de ir a divulgar la ciencia a muchos, ya muchos niños y contarles cuentos y decirles la importancia que tiene el que aprendan la cultura científica. Porque, ¿sabes una cosa? Los niños son el futuro de todos los países. Y si los niños los inculcamos a que les guste la ciencia, nuestro país, uy, va a ser un país rico, porque de ahí viene toda la economía, la prosperidad, una buena política, la democracia. Entonces yo pienso que la cultura científica es muy importante para que un país sea rico. ¿Cómo Muy ves? bien. Eso me encantaría. Muy. ¿Cómo ves? Si te encontraras con el genio de la lámpara maravillosa y solo te concediera un deseo, ¿qué le pedirías? Ay, qué difícil me la pones, Gaby. Quisiera tantas cosas en esta vida, pero yo creo que lo que más me gustaría es ver en los niños siempre una cara llena de felicidad. Que los niños siempre estuvieran muy contentos y que no hubiera la enfermedad en los niños porque tienen toda una vida por delante por disfrutarla. A mí me encanta
el ambiente infantil y disfruto muchísimo el trabajo que hago porque divulgar la ciencia para los niños para mí es maravilloso. Sí, es muy lindo. ¿Cuáles son tus planes y proyectos a futuro? Seguir creando, seguir estudiando, seguir componiendo más y más temas científicos, temas que le importen a todo el público y a la sociedad en general, temas que sean de interés general para que puedan crecer y aprender y que se induzcan a la ciencia que es tan importante. Marta, ¿nos puedes dar tus redes sociales para que más personas conozcan tus cuentos y tu trabajo? Sí, claro. Mira, como La Ciencia en Escena, que es el grupo de teatro científico, está en Facebook, así como La Ciencia en Escena, y también está en un canal de YouTube, ¿sí? Como La Ciencia en Escena. Y también tengo redes sociales como Marta Santoyo Cuenta Cuentos, en Facebook y en Instagram. Y de esa manera me pueden seguir. Muy bien. Y también, si alguno me puede contactar mediante vía telefónica, pues bueno, yo vivo en San Luis Potosí y mi teléfono es 44 44 18 78 30. Ojalá y algún día me puedan contactar, así como me contactaste tú, Gaby, mediante Messenger. Ojalá y algún día también me pueda contactar más gente y que le guste mi trabajo y poder compartir y colaborar en algunos otros proyectos como el que tú ahora me invitas a colaborar con tu proyecto. Muchas gracias, Gaby. Te voy a decir que me da muchísimo gusto haberte conocido. Y no es una despedida, Gaby, para nada. Es al contrario, es un inicio de una bonita amistad porque estamos en el mismo canal, porque hacemos las mismas actividades. ¿Cómo ves, Gaby? Bien. ¿Tú me quieres comentar alguna cosa, Gaby? Sí, una pregunta. Uh-huh. ¿Qué propones para que más niñas y niños se acerquen a la ciencia y a la lectura? Pues mira, para que los niños se acerquen a la ciencia y a la lectura, primero tienen que ser inducidos por la gente mayor. Llámese sus maestros, llámense sus papás o amigos más grandes que tengan, sus hermanos, porque si ellos los inducen a leer, si son como mediadores de lectura, esas personas mayores, pues los niños les va a gustar la lectura. Y también para que se puedan introducir en los temas de ciencia, también tienen que ser primero conducidos por alguna persona mayor. Si esa persona adulta les dice a los niños que la ciencia es bien padre, así como tú, Gaby, les puedes decir a tus amigos, la ciencia es bien padre, miren, vean, ¿qué podemos hacer? Podemos aprender de las abejas nos dan miel, podemos hacer jabón. Si tú vas y les dices a los niños de esta manera y les cuentas así la ciencia, los niños desde pequeños, como tú, se enamoran de la ciencia y de grandes se van a ser científicos y les va a gustar mucho leer y les va a gustar mucho aprender ciencia. Sí. ¿Cómo ves, Gaby? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Marta. Fue un gusto en conocerte y gracias por la entrevista. A mí me gustó mucho. Ay, no, a mí me encantó más y fue un placer estar contigo y conocerte, Gaby. Como te digo, no es una despedida, sí. Es un hasta luego porque vamos a estar en comunicación en las redes sociales. Muchísimas gracias, Gaby, y te mando desde aquí un abrazo muy fuerte, con mucho cariño y un beso. Y sabes que me encantaste, de verdad. Fue una linda sorpresa la que me encontré contigo. No había conocido una niña como tú que se dedicara a divulgar la ciencia. Seguramente que vas a hacer algo muy importante cuando seas grande, cuando tengas más edad, ¿sí? Muchas gracias, Gaby. Que estés muy bien. Hasta luego. Adiós, adiós.